Antes que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de venir y poder charlar sobre este tema que, como decía, me apasiona, es algo que me apasiona, es algo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, que es trabajar, bueno, desarrollar, por supuesto, para mí el programar es una pasión que tengo desde los 14 años y en particular lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos, ¿no? El tema de la charla tiene que ver con tratar de poner un poco más de cordura en la locura que a veces hay en nuestra profesión, en donde nos movemos como por modas, ¿no? Salió React, todos corriendo atrás de React, salió JavaScript, JavaScript, ¿no? Y ahora es la programación funcional, la programación funcional, y entonces todo te empieza a decir, no, objeto es una mierda, no sirve para nada. ¿Viste? Ahora todo funcional, no tiene algunos ya más puta idea de qué significa funcional, pero no importa, como está de moda, ¿no? Es como que, vamos detrás de eso. Entonces, el objetivo de esta charla es tratar de balancear un poco la cosa y por más que está bueno seguir algunas cosas trending topic, ¿sí? En nuestra profesión, a veces está bueno también analizar las cosas de un punto de vista un poco más técnico, ¿sí? Así que antes de empezar, me gustaría saber quiénes de acá desarrollan software, para entender un poco, buenísimo. ¿Quiénes desarrollan con un lenguaje de objetos dinámicamente tipado, Ruby, Python, PHP, Smalltalk? Bien. ¿Quiénes desarrollan con un lenguaje de objetos estáticamente tipado? Java, .NET, bien. ¿Quiénes desarrollan con algún lenguaje funcional dinámico como Scheme, Lisp? Bien. ¿Y Haskell tipado estáticamente? Bien. Pobres ustedes. Bueno, sí. Antes que nada quiero aclarar que esto no es una guerra, ¿sí? Esto no es objetos versus funcional. Eso es justamente uno de los objetivos que tengo, es que se saquen eso de la cabeza, ¿sí? Acá no hay un Boca River, ¿sí? Acá la idea es justamente todo lo contrario, entender que esto es fútbol, ¿sí? No importa si es Boca, no importa si es River, ¿sí? Dejemos para los plateístas, para los barra brava, las discusiones tontas, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de buscar lo interesante y ver cómo podemos complementar estas dos cosas que a veces nos las muestran como opuestas. Para empezar, lo que me gustaría es hacer un poco dar un poco de contexto respecto de esto que a veces se habla de los paradigmas de programación, ¿sí? No sé si saben, pero la palabra paradigma se empieza a utilizar fuertemente luego de la publicación de este libro de Thomas Kuhn en el año 62, en la cual él muestra cómo se van generando, o hace un estudio de cómo se van generando las revoluciones científicas, esos cambios paradigmáticos que generan quiebres en la manera de pensar, ¿no? Y utiliza la palabra paradigma para hablar como de un marco de referencia con ciertas técnicas, herramientas, pero principalmente con una cultura por detrás que hace que algo sea entendido de cierta manera, ¿sí? Para que se den una idea, después fue muy criticado. Kuhn, igual así todo es un trabajo muy bueno, pero hay una de las críticas que dice que utiliza la palabra paradigma de 60 formas distintas durante el libro, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, en nuestra profesión se empieza a utilizar la palabra paradigma cuando Floyd, en su Turing Lecture, cuando gana el Turing Award, en el año 79, empieza a hablar de paradigmas de programación y lo hace de una manera muy vaga en realidad, porque en un momento dice, bueno, tenemos paradigmas como la programación estructurada, pero también tenemos paradigmas como divide and conquer, ¿no? Cosas muy distintas, ¿no? Pero bueno, es cuando se empieza a hablar de la palabra paradigma y es cuando finalmente en nuestra profesión empieza a surgir esta separación entre paradigma estructurado o imperativo, funcional y objetos, ¿no? Ahora sí, un poco de historia. ¿Cuándo creen que nace la programación estructurada? Año, 50, 60, 80, 90, 1900, ¿no? 70, 60. Bueno, algunos dicen o algunos toman el principio de la programación estructurada en el año 68, creo, 69, cuando Dijkstra escribe ese famoso paper Go to Consider Handful, ¿sí? Pero en realidad ahí no habla de programación estructurada, habla después en otro paper donde dice, estaría bueno empezar a tener una cierta estructura en cómo escribimos el código para poder después formalmente demostrar que eso es correcto, ¿sí? O sea, la idea era sacar el GoTo, que era lo que rompía toda posible estructura, ¿no? Pero la realidad es que podemos tomar como inicio de la programación estructurada cuando se cita este libro, Structural Programming, que está escrito por 3 autores, Ole Johan Dahl, Edgar Dijkstra y Tony Hoare. Recuerden este nombre, Ole Johan Dahl, ¿sí? Que surge en el año 72. O sea, uno puede decir, programación estructurada, año 72 nace, ¿sí?
Programación orientada a objetos. ¿Qué dicen? ¿Cuándo nace la programación estructurada a objetos? La programación orientada a objetos. 80. ¿Quién da más? O menos. 70 con Smalltalk, dicen por ahí. Bueno, en realidad, año 67. Con este lenguaje que se llamó Simula 67, que es la segunda versión de un lenguaje anterior que se llamaba Simula, ¿sí? Que estuvieron desarrollando por 5 años estas dos personas, Ole Johandal, no sé si lo recuerdan, y Kristen Nigar, ¿sí? Año 67. Así que sí, la programación orientada a objetos, otra vez equivoqué, vino antes que la programación estructurada. No sé si lo sabían, generalmente la gente no lo sabe, genera sorpresa esto, pero es así. Por supuesto, una pregunta muy interesante para hacerse es ¿por qué creemos lo contrario? ¿No? No me voy a extender en ese tópico, no tengo tiempo, yo tengo unas teorías, si quieren después las podemos discutir, pero además lo interesante es que en ese libro de programación estructurada, uno de los autores, Ole Johandal, creador del lenguaje de objetos Simula 67, escribe la tercera parte del libro que se llamó Hierarchical Programs Structures, que tiene partes como Object Classes, Concept Hierarchies, no sé si les suena, ¿no? Y que empieza diciendo, en este capítulo vamos a explorar algunas maneras de estructurar programas y relacionarlos con el modelado de conceptos. ¿Sí? Y vamos a utilizar para eso Simula 67. ¿Sí? O sea, en el primer libro de programación estructurada se utiliza un lenguaje de objetos. ¿No es irónico? Completamente irónico, ¿no? Así que objetos viene antes que programación estructurada. ¿Sí? ¿Cuándo surge la programación funcional? 59. ¿Con qué lenguaje? Lisp. ¿Sí? Exactamente. Y acá tenemos a John McCarthy, que no es Paul McCartney, John McCarthy, creador de Lisp, que escribe en el año 59 este libro, este paper que es el fundacional de la inteligencia artificial, Programs with Common Sense, y en el año 60, Recursive Functions and Symbolic Expressions Under Computation by Machine, parte 1, nunca terminó de escribir la parte 2, pero que son años 59 y años 60. Aunque todavía en ese momento no se hablaba de programación funcional, era Lisp, ¿no? Esta diferencia entre Lisp y programación estructurada u objetos no existía. ¿Cuándo se empieza a hablar de funcional como algo diferencial? En el año 78, un año antes que Floyd habla de paradigmas, ¿sí? En la Turing Lecture de Backus, ¿sí? Creador de Fortran, de Backus Node Form, en el que empieza a hablar de un estilo de programación funcional y da su definición, una definición bastante chistosa, porque en un momento dice, son programas con estructuras que no son repetitivos ni recursivos, ¿no? Pero bueno, ahí es cuando se empieza a hablar de la programación funcional como algo distintivo. Volviendo a Lisp, ¿qué es lo que hace de Lisp grande, maravilloso? ¿Sí? Pues un lenguaje maravilloso. Hay muchas cosas, muchas cosas. Una de ellas, principalmente, es la posibilidad de trabajar con funciones lambda, ¿no? No sé si todos estarán familiarizados con el término, pero básicamente una función lambda es una función que yo la puedo pasar como parámetro como si fuese cualquier dato, un número, una fecha, un string, lo que sea. ¿Sí? O sea, ya en el año 59 con Lisp uno podía parametrizar código, cosa que con Java se puede recién hace un año atrás, o dos, ¿no? Entonces, uno puede definir funciones del estilo filtrar, que le pase una lista y una condición, ¿no? Y si, ¿dónde estoy? ¿No? Y si, ¿se ve el mouse ahí? Sí. Si la lista está vacía, devuelve una lista vacía. Si la condición, acá es cuando ejecuta la condición, ¿sí? Evalúa la condición con el primero de la lista. Si esto da verdadero, entonces concatena el primero de la lista con el resto de filtrar, recursión. Y si no, filtra el resto de la lista, ¿no? Entonces uno puede hacer cosas del estilo filtrar la lista 1,4 con esta condición, que x sea menor que 3, ¿no? Y le pasa esa función lambda, que otros lo conocen como funciones anónimas. ¿Por qué? Porque la idea es que no me importa el nombre, es algo que utilizo momentáneamente en un contexto. Y por supuesto puedo definir funciones del estilo
smaller than 3, ¿sí? Que le inicializo con una lambda que devuelve x menor que 3, o smaller than n, en donde ya tengo algo más genérico, digo, bueno, filtra con smaller than 3 o menos 5, lo que sea. Entonces, una de las características fundamentales del Lisp y que muchos lenguajes no tienen o no vieron durante mucho tiempo tiene que ver con esta posibilidad de poder parametrizar código, que el código y los datos están al mismo nivel desde ese punto de vista y que lo que permite en lo que se llama programación funcional high order functions, ¿no? Funciones de alto orden. ¿Qué otra cosa interesante tiene Lisp? Bueno, el hecho de ser metacircular, ¿no? El intérprete de Lisp está escrito en Lisp y es metacircular. ¿Y qué es lo que permite que algo sea metacircular? Y lo que me permitió fue lo que conocemos como el famoso REPL, ¿no? Read, Eval, Print, Loop, que algunos lenguajes recién ahora empiezan a tener y que parece como algo maravilloso. El Lisp lo tenía del año 60, y que me permite entonces hacer cosas del estilo como, ¿no? Definir la función, filtrar que si la lista está vacía, devuelvo la lista vacía, ¿no? Si no, si la condición del primero de la lista es verdadero, entonces concateno el primero de la lista con el resultado de filtrar el resto de la lista con la misma condición. Y si no, filtro el resto de la lista con la misma condición, ¿sí? Ahora, y esto ya uno lo guarda y entonces ya lo puedes decir, bueno, voy a filtrar 1, 4 con x menor que 3. Pero ¿qué pasa? Te dice, pero no sé qué es, está vacía. Fíjense, no es un error de compilación esto, ¿no? Esto es lo que se llama programación dinámica, con feedback inmediato de lo que uno va haciendo, ¿sí? Que esa es la maravilla de tener un REPL, que uno prueba y entonces puede probar ideas, ¿no? Puede ir viendo cómo resolver un problema. Entonces yo acá estoy resolviendo de manera iterativa, incrementar este problema de filtrar una lista, ¿sí? Y así llego al resultado, y ahí vemos cómo funciona. Esta manera de desarrollar por medio de exploración se podía hacer con Lisp desde la década del 60. Y eso se debe a que es dinámico y metacircular. Pero hay una limitación con esto y es que cuando uno trabaja con un REPL es como que está trabajando en una dimensión, ¿no? Es línea por línea. Bien, no quiero esto de vuelta. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Sucintamente, ¿sí? Uno podría decir, bueno, hay una única definición de objetos, ¿no? Pero la realidad es que no. La realidad es que hay tantas definiciones de qué es la programación orientada a objetos como lenguaje de objetos hay. Podríamos decir que hay dos definiciones bien fuertes, ¿sí? Una que es la que yo denomino la C++niana, ¿sí? Que es la que desciende de ese lenguaje que se llama C++, que creó Benjamin Stroustrup en el año 78, que dicho sea de paso, inicialmente se llamaba así with classes. Benjamin Stroustrup tuvo que después aceptar que C++ no es un lenguaje de objetos y, por supuesto, la arregló diciendo que es un lenguaje multiparadigmático. ¿Sí? Pero bueno, está esa definición de lo que uno puede entender que es el paradigma de objetos y está otra que es la que a mí me parece la más interesante, la más productiva, para ponerle alguna palabra, que es la que realiza esta persona, Alan Kay, también Turing Award, denominado el padre de la computadora personal, ¿sí? Este tipo estuvo durante la década del 70 trabajando en el laboratorio de Palo Alto Research Center de Xerox. Para que se den una idea, si nunca escucharon hablar de Xerox PARC, la mayoría de la tecnología que utilizamos en la actualidad surge de Xerox PARC, ¿sí? Ethernet, impresoras láser, PostScript, máquinas conectadas en red, interfaces gráficas que uno trabaja con un mouse, bueno, y muchas cosas más surgen de ese grupo de desarrollo de Xerox PARC. Y en particular estaba Alan Kay, que en el año 70 escribe un paper sobre lo que denominó la Dynabook, y tiene estos dibujitos, ¿no? No sé a qué les hace acordar. Pero el tipo en el 70 vio que lo que teníamos que hacer era algo parecido a las tablets, ¿sí? 70. Interconectadas vía Wi-Fi, ¿sí? Si uno agarra el paper, lee, dice, además deberían poder interconectarse de manera wireless,
¿sí? Poder mandar información de un lugar a otro sin ningún problema, ¿sí? Eso fue lo que él pensó en la década de 70, en el año 70, perdón, y trató de desarrollar durante la década de 70. Claramente no lo lograron porque la tecnología no daba, ¿sí? Y se tuvo que conformar con Smalltalk, ¿sí? Que Smalltalk era esto, ¿no? Esta foto, bueno, tiene cosas del año 76. Para que nos ubiquemos, año 76, el 99% de la gente que desarrollaba software utilizaba tarjetas perforadas. Ni siquiera conocía la computadora, lo único que hacía era traía la tarjeta perforada, se la daba a los tipos que estaban en la burbuja esa, que es el centro de cómputo, y después veía el listing con el resultado. Estos tipos, año 76, tenían unas computadoras que llamaban las Palo Alto, que estaban conectadas en red, se podían mandar mail, y programaban y jugaban con un mouse y de manera gráfica. ¿Sí? Bueno, eso era Smalltalk. ¿Sí? Y por supuesto Alan Kay, creador del término Object Oriented. Él es el que acuña ese término, tiene frases como, yo inventé el término orientado a objetos y le puedo asegurar que no tenía C++ en mente. ¿Sí? O Java y C++ te hacen ver que las nuevas ideas son como las viejas. Java es la cosa más molesta en llegar a la computación desde el DOS. ¿Sí? No, nadie dice eso y gana un Turing Award, ¿no? Algo de razón debe tener. Pero bueno, entonces, ¿qué es la programación orientada a objetos? Para mí, desde el punto de vista fundacional, hay unas cuestiones que son obligatorias. Primero, todo es un objeto. Los datos son objetos, el código es un objeto, las clases son objetos, ¿sí? Todo es un objeto, eso es fundamental. Si yo trabajo en un lenguaje donde no todo es un objeto, entonces por lo menos no entra dentro de esta categoría de definición de qué es el paradigma de objetos. Y toda cuestión computacional se realiza por medio de envío de mensajes. Esto implica que no hay llamadas a funciones, es todo envío de mensajes. Que después enviar un mensaje termine ejecutando un método es otra cosa, pero es todo envío de mensajes. ¿Qué cosas podemos tener? Clasificación de conocimiento por medio de un modelo platónico aristotélico utilizando clases y subclasificación, Smalltalk, Java, C++, C#, etc. O podemos tener organización de conocimiento por medio de un modelo más modernoso, tipo Wittgenstein, por medio de prototipos como Self, JavaScript, etc., donde no hay clases. ¿Sí? Pero eso dependerá. Y por último, algo que está muy bueno es tener un ambiente que te permita trabajar con feedback inmediato y completamente reflexivo. Entonces, con cosas así, ¿cómo cambia el REPL? Bueno, ya el REPL no es una cosa, una línea. Uno puede tener un workspace donde puede ir probando ideas y de repente levantar un inspector sobre una colección y empezar a jugar con ese objeto que es la colección y, bueno, agregarle elementos y inmediatamente ver cómo todo eso va cambiando, ¿sí? ¿Y qué pasa si de repente quiero filtrar esa colección con todos los números impares? ¡Upa! Hay un error, se levantó el debugger. Ok, no hay ningún problema, lo implemento mientras todo está ejecutando, ¿sí? Entonces, no hago la implementación del filter de Lisp, hago la implementación del filter de Smalltalk, donde itero, ¿sí?, la lista, y si la condición me devuelve true, agrego el objeto al resultado y lo devuelvo. Púmbate, y ahí tengo los que son impares. Y ahora lo cambio por los que son pares y ahí, pumba, lo tengo. Entonces, trabajar en un ambiente dinámico de este estilo ya no es trabajar en una dimensión, es trabajar en dos dimensiones, ¿no? Por no llamarlo tres con la parte del debugger. Pero puedo empezar a jugar con varios objetos al mismo tiempo y no estoy limitado a una línea de comando. ¿Qué no es la programación orientada a objetos? Y acá entramos en la parte más espinosa, ¿sí? Según esta definición que estamos viendo, tipos de datos no es objeto. ¿Sí? Int, long, float. Si lo tengo como algo particular, distinto a los objetos, como por ejemplo hace Java, eso no es objetos. Podrán decir, bueno, pero igual funciona. Sí, está perfecto, igual funciona, pero no es objetos. ¿Sí? Statements, no es objetos. If, while, true, no es objetos, porque no es envío de mensaje. ¿Sí? Métodos que devuelven algo de tipo void, no es objetos, porque todo mensaje siempre devuelve algún objeto como resultado, porque es una expresión. Métodos estáticos, no es objetos. Cuando uno trabaja con métodos estáticos en Java, en C# es como volver a C. No existe self o dice métodos estáticos. ¿Sí?
Bueno, final, seal. Cuando no tenemos objetos que me permitan representar código. Por ejemplo, en Java, antes de la versión 8. ¿Mm? Y algunas otras cosas más. Por ejemplo, JE no es objeto, ¿verdad? Es estructurado con un lenguaje como Java. ¿Sí? O sea, la realidad es que es así. ¿Mm? Entonces vamos a ver cómo es el filter de Java. ¿Mm? ¿Les parece? 1, 8. Estamos filtrando por números pares, ¿no? Y empieza, nos metemos, evalúa, ¿sí? Fíjense la complejidad, ¿no? Si es paralelo, si no es paralelo, de repente crea un splitator. ¿Alguien sabe qué es un splitator? Bueno, yo tampoco, ¿sí? Sigue, no sé. Yo quería filtrar, ¿sí? Estoy de splitator, no sé, bueno, ¿sí? Filter, muchachos, 2 líneas en Smalltalk, 2 líneas en Lisp, ¿sí? Todavía no llegamos, ¿sí? Todavía no llegamos, ¿no? De repente, for each, acá aparece, ¿no? Por fin voy a evaluar la condición. ¿Mm? Y ahí empieza. Bueno, eso no es objeto. ¿Sí? Eso claramente no es objeto. Fíjense la complejidad de algo que se resuelve en 2 líneas de código en cualquier otro lenguaje, ¿no? Entonces, si en algún momento a ustedes les llegan a decir, no, las funciones lambda son una cagada porque son re lentas, ya saben por qué. ¿Sí? No son las funciones lambda, son la implementación que utiliza Java. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es la programación funcional? La definición de la Wikipedia dice, trata la computación como evaluación de funciones matemáticas y evita hacer cambio de estados. Es una de las características más reconocidas de la programación funcional. ¿Sí? Entonces, bajo esta definición, por ejemplo, Lisp o Scheme no sería funcional. ¿Sí? Para que lo sepan, en funcional también hay distintas definiciones. Está el funcional puro, Haskell, ¿sí? Funcional no puro, Lisp, Scheme, etc. ¿No? Que lo que hace es tratar, ¿sí? digamos, todo por medio de expresiones en vez de statements. No existe el if como un statement. ¿Mm? Son expresiones. Hay unas cosas adicionales que para mí la Wikipedia no menciona, tiene que ver con el tema de las funciones lambda, con el tema de soporte para recursión, ¿no? Tail recursive elimination, porque si no, no podríamos escribir código de manera recursiva. Y algunas otras características que son cuestionables, que depende con quién hable, están a decir que sí, que otros van a decir que no, que es lazy evaluation, macros, etc. Ahora, ¿cómo comparamos esto con objetos? ¿Es, por ejemplo, la inmutabilidad propiedad de la programación funcional? ¿Qué les parece? ¿No? Lo que te dicen es, no, está buenísimo funcional porque nada cambia, entonces podés distribuir en miles de nodos. ¿Es propiedad solo de la programación funcional? Y la realidad es que no. Cuando uno trabaja con objetos de verdad, lo que va a hacer es tratar de favorecer el uso de objetos inmutables. ¿Sí? Un objeto va a ser inmutable si lo que representa es inmutable. ¿Qué no es objetos en este contexto? Fíjense, otra vez Java, ¿no? Con calendar. Para los que conocen la clase calendar, ¿sí? Es cualquier error de diseño que quieran buscar lo encuentran en calendar. ¿Sí? Está ahí. Y bueno, una de las cosas es que, por ejemplo, es mutable. ¿Sí? Acá lo que estamos haciendo, creamos un calendar que es un date en realidad, 2017, enero 31. Entonces, cuando lo imprimo, aparece ahí 31 de enero de 2017. Ahora yo a 31 de enero de 2017 le puedo cambiar el mes a febrero. ¿Y qué termina pasando? Es maravilloso. Me dice que es del 3 de marzo del 2017. No sé qué les parece, ¿no? Pero yo quería febrero, pero claro, como era 31 de enero, lo cambio a febrero, 31 de febrero no existe. Entonces, ¿qué hace? Calendar maravillosamente me dice que es 3 de marzo. Eso no es objetos. ¿Qué sería objetos en ese contexto? Bueno, creo una fecha, le digo 2017, enero, 31, y si quiero ese objeto modificarlo, por ejemplo el mes, le digo, che, tiene que ser el 2, y dice, no se puede. ¿Sí? Bueno, a ver, por ahí es month number en vez de month. No, loco, no se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es inmutable. No puedes cambiar una fecha. No tiene ningún sentido cambiar una fecha. ¿Sí?
Y en un buen lenguaje minimalista, ¿sí? Uno podría escribir febrero 1 de 2017, ¿sí? Como una especie de DCL y obtener una fecha, ¿no? Esto de andar poniendo 1 o 2 para los meses es, desde el punto de vista de diseño, una limitación. ¿Qué tal el tema de las funciones lambda? ¿Es propiedad de la programación funcional? No, tampoco. ¿Sí? Smalltalk tiene funciones lambda desde el año 74. Entonces, si nosotros tenemos inmutabilidad y funciones lambda como características principales de funcional, Smalltalk es funcional. Entonces, algunas conclusiones, porque ya nos queda poco tiempo. Cuando uno trabaja con objetos, tener objetos inmutables implica buen diseño. ¿Sí? No tener objetos inmutables para las cosas que son inmutables implica mal diseño. Los closures no son propiedad de la programación funcional. Un buen lenguaje de objetos tiene que tener closure. Si no, no es un lenguaje de objetos porque no me permite representar código como un objeto. Listo. Tiene que haber todo message sending, no puede haber statements. Al igual que programación funcional, es todo expresiones. Eso es un message send, una expression. Bueno, por supuesto, consistencia y representación de información. Algunos temas respecto de programación funcional. Creer que la programación funcional va a resolvernos todos los problemas de diseño que tenemos en el software es un error. De la misma manera que creer que lo va a hacer objetos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los diseños no lo hacen los lenguajes de programación. Los diseños los hacemos nosotros los seres humanos. ¿Sí? Y nosotros somos los que utilizamos incorrectamente a veces los lenguajes. ¿Sí? Por supuesto que un lenguaje impacta en la manera de resolver un problema. Pero lo que va a pasar con la programación funcional, de acá a 1 año, 2 años, cuando llegue a su pico de maravillosidad, es que todos nos vamos a empezar a dar cuenta que la usamos mal. De la misma manera que usamos mal los objetos. Y creamos cosas como calendar. ¿Sí? No va a ser calendar, va a ser otra, pero nos va a encontrar con programas escritos en lenguajes funcionales que no van a seguir correctamente qué significa trabajar con funcional. ¿Por qué? Porque lo hacemos nosotros los seres humanos y eso forma parte de un aprendizaje. ¿Sí? Y por otro lado, hay algo que para mí es muy importante y es que funcional es como trabajar en el sentido de organización de conocimiento, es como trabajar con programación estructurada. La estructura de datos y funciones no alcanza para organizar el conocimiento que nosotros tomamos del dominio del problema. Para eso está bueno la clasificación. Por algo tenemos jerarquías de clases, para organizar por medio de ontologías de conocimiento aquello que estamos entendiendo del dominio del problema. Entonces, en realidad esta dicotomía entre objetos y funcionales es completamente absurda. No tiene ningún sentido. La realidad es que se tienen que complementar. Y lo interesante, como dije al principio, es que tratemos de analizar estas cosas de un punto de vista un poco más técnico, ¿no? Y ahora me voy a tomar un segundito para hablar sobre qué es lo que viene, por dónde van a venir los grandes cambios paradigmáticos en lenguaje de programación. ¿Sí? Que eso es interesante empezar a analizar. Algunos podrían decir que va a venir desde lenguajes que corran más rápido. Venga, es más de lo mismo. Rust, está bien, son lindos lenguajes, corre más rápido, pero eso no es un cambio paradigmático. ¿Sí? Lenguajes que me permitan poner menos paréntesis. Más de lo mismo. ¿Sí? Mejores sistemas de tipo. Más de lo mismo. ¿Sí? Un tipo menos, un tipo más, inferencia mejor, pero va a seguir siendo lo mismo. ¿Sí? Los grandes cambios paradigmáticos de los lenguajes no van a venir por este lado. ¿Sí? ¿Por dónde van a venir? Para mí van a venir por el hecho de entender que si realmente son lenguajes, nos tienen que permitir una comunicación de ida y vuelta con la computadora. Los lenguajes de programación actuales solo me permiten decirle a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Y no me responde de manera inmediata. No veo lo que yo le digo de manera inmediata como cuando hablo con una persona. Eso no es lenguaje. ¿Sí? Entonces, para mí los cambios paradigmáticos van a venir por este tipo de ambientes donde uno pueda, por medio de feedback inmediato, ¿sí? Desarrollo dinámico, poder tener resultados más directos de lo que uno hace. No tengo mucho tiempo, así que los 3 ejemplos voy a mostrar uno, ¿sí? Que es cómo, por ejemplo, uno podría en un ambiente de ese estilo desarrollar una aplicación web que sea una lista de tareas.
Entonces acá tenemos, ¿sí?, una lista de tareas que no, cuando, digamos, trato de obtener la página no hice nada, ahí grabo, ¿no? Y bueno, ya aparece el heading, y lo que quiero es listar los to-dos, ¿no? Entonces agarro la lista de to-dos, la itero y voy renderizando cada to-do. ¿Y qué pasa cuando el ejecutor me dice, che, hay un error? No sé cómo obtener la to-do. Entonces, inmediatamente en el debugger lo implemento y algo, bueno, ahí lo paré. Pero si ven acá, van a ver que está dando vueltitas eso. O sea, significa que el browser está esperando la respuesta del servidor mientras yo estoy programando. ¿Sí? Estoy programando lo que quiero que suceda mientras va sucediendo. Entonces, digo, bueno, una to-do list es una order collection, la inicializo, púmbate, ¿sí? Y ahora la inspecciono. Y tengo ahí el inspector de esa lista. Entonces ahora no me aparece nada porque la lista está vacía. Entonces la empiezo a modificar. Por supuesto, lo primero que tengo que hacer es llamar a mi mujer. Entonces modifico la lista, púmbate, ya me aparece acá. ¿Sí? Agrego, segunda cosa, llamar de vuelta a mi mujer. Una vez no alcanza. Entonces, y ahí me doy cuenta, che, pará, debería aparecer uno abajo del otro. Dinámicamente me doy cuenta, vengo, modifico, digo, pone un break. Ah, ahí está el break. Y después digo, bueno, tener la lista sin poder borrar las cosas no tiene mucho sentido. Entonces voy a poner un anchor, ¿sí?, un callback para borrar, ya termino, para borrar las cosas, ¿sí? Pumba, ahí me dice borrar, listo. ¿Cómo se implementa el borrar? Agarro y lo implemento. ¿Sí? Simplemente tengo que sacar del to-do list el to-do que estoy mostrando. Entonces ahí, púmbate, lo saco. ¿Sí? Entonces de vuelta, acá tengo la lista que ahora está vacía, le agrego tarea 1, tarea 2, y ahí me aparecen, ¿sí? No hay base de datos, todo objetos, maravilloso. ¿Sí? Y ahora lo que falta es poder agregar tareas desde la misma parte visual, ¿no? Entonces agrego un nuevo callback que sea el agregar. Y de vuelta, acá le doy a agregar, no está implementado, lo implemento, ¿sí? Aquel está esperando la respuesta, y le digo, bueno, ¿sabes qué? Anda a esta otra página que es el add to do. Y cuando devuelvas, que me vas a devolver el to-do, agregalo a la lista. ¿Sí? Pumba, te le doy de edad, me va a la página, ¿sí? Por supuesto, llamar a mi mujer, ¿sí? Y lavar el perro, bañar el perro, ¿sí? Y ahí lo tengo. ¿Sí? Eso sería desarrollar una aplicación web en un ambiente de este estilo. ¿Sí? No hay que bajar el Tomcat, volverlo a subir, ¿sí? Deploy, todo parte del mismo ambiente. Y bueno, ya estoy sin tiempo. ¿Puedo mostrar una cosita más? ¿Un minuto? Con este ejemplo lo que quiero es romperles la cabeza. ¿Sí? No sé si lo van a entender, pero les quiero romper la cabeza porque les voy a mostrar cómo puedo debuguear un debugger. Lo que estoy haciendo acá es levantar un proceso que lo que hace es devolverme el día de hoy. ¿Sí? Day to day dentro de un proceso nuevo. Pero ese proceso está parado. Entonces después abro un debugger. ¿Por qué es un debugger? Un objeto. ¿Sí? Pues todo es un objeto. ¿Sí? Entonces, creo el debugger y acá levanto el debugger de este método. ¿Sí? Y después lo que hago es abrir la ventana del debugger que acabo de crear acá. Entonces, veamos cómo funciona. ¿Sí? Entonces, ahí tengo el proceso, el debugger que voy a debuguear y ahora lo ejecuto. Entonces, y ahora digo, abrite al debugger, ¿sí? Que quiero debuguear, púmbate, y ahí me aparece. Y ahora me quedo en un ciclo, indicándole al debugger que tiene que hacer into, ¿sí? Entonces acá le voy dando over, y acá vamos viendo cómo voy controlando el debugger desde el debugger. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿para qué mierda sirve esto? Bueno, no sé, es maravilloso. O sea, es maravilloso, pero ¿por qué? Es maravilloso porque acá se empieza a ver que cuando todo es un objeto, cuando todo lo puedo hacer enviando mensajes y hay consistencia total, el límite somos nosotros. No es el lenguaje. El límite es nuestra imaginación. Debuguear un debugger a nadie se le ocurriría en otro lenguaje porque es imposible. Acá puedes hacer cualquier cosa. ¿Sí? El límite somos nosotros. Entonces, muchachos, brindemos por una nueva definición de qué son los paradigmas de programación. ¿Sí? Dejemos de pavear con funcional versus objeto. Empecemos a ver por dónde pasa la cosa de verdad, dónde van a estar los cambios realmente paradigmáticos
de los lenguajes de programación. Y bueno, gracias.